Bueno, el tema de hoy, la respuesta al imposible. Ay, Dios mío, qué montón de imposibles muchas veces. Qué montón de respuestas no contestadas. Qué montón de peticiones que todavía están ahí. Si tuviéramos un cuaderno y enfocáramos toda la lista de peticiones, ¿verdad? Hay unas que ya tienen el check y otras que todavía faltan. Hay unas que se contestaron primero y hay otras que todavía están ahí en lista de espera, que está ahí suave. Un momento, ya casi le respondo. No es que el Señor no le va a responder a usted. Eso sí, téngalo claro siempre. El Señor no va a dejar desamparado a sus hijos, jamás. No va a dejar desamparado tu petición, tu necesidad. El Señor la va a responder. El Señor va a traer respuesta. Pero muchas veces, como les decía anteriormente, nos ponemos el zipper y nos quedamos callados. Necesitamos un milagro del Señor en el trabajo. Sí, pero yo siento que eso nunca se va a dar, yo aquí, yo allá, y me quedo callado. Y no hablo con el Señor, no le cuento al Señor mi día, no le cuento al Señor lo que viví, y ahí me quedé. Muchas veces ocupamos un milagro financiero. Pero es que a mí con este sueldo y este salario jamás se me va a hacer, no voy a lograr eso. Y me quedo callado. Un milagro familiar. Muchas veces ocupamos que nuestro esposo, nuestra esposa se acerque a los pies del Señor, o ocupamos que nuestra familia se acerque a los pies de Cristo, pero yo veo que no buscan y listo. Y nos ponemos el zipper y nos quedamos callados y no decimos absolutamente nada. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte saber que muchas veces somos nosotros los que ponemos esa cerca entre Dios y nosotros. Ponemos una cerca entre las cosas del cielo y nosotros. Hoy, y lo cuento como testimonio, bueno, hoy fui a dejarle a mi abuelo una Biblia y unas cosas. Y estos días atrás había estado un poco apachurrado, ¿verdad? Y yo hoy le dije al Señor, Señor, yo quiero una respuesta. No de que si Él está sano, porque gracias al Señor está muy bien, sino era entre yo y si Dios, ¿verdad? Y fui al hospital y bueno, me recibió el amigo que le subió la Biblia y las cositas. Y yo me quedé viendo y me quedé como ahí, como ida. Yo hasta después como que reaccioné, me quedé como ida. Y le dije llamé a mi mamá y le puse, ¿verdad?, en videollamada y le enseñé. Y le hago yo, aquí estoy afuera de un hospital donde sé que vengo a dejarle una Biblia a mi abuelo porque está muy bien y más bien me contaron que está cantando coros y alabando al Señor. Le digo yo que salió por Ginette. Le hago yo, aquí estoy afuera dejando una Biblia. Y le enseñé a mi mamá y le puse, ¿verdad? Y le enseñé a toda la gente que estaba ahí. Y le enseñé a gente que estaba así, gente que estaba llorando, gente que tenía las manos así. Y en mi cabeza pensaba, muchas veces como hijos de Dios nos quedamos callados y no pedimos y no oramos y no tenemos intimidad con el Señor y no buscamos del Señor. Yo estaba ahí por algo que iba a hacer bien, porque estaba contenta, porque estaba agradecida con el Señor, porque mi abuelo va mejorando. Había gente ahí que estaba esperando solo una respuesta, ya fuera mala, malísima o ahí más o menos que todavía tiene. Entonces, ¿a qué voy con esto? Dice, es Daniel del que les voy a hablar, y dice que Daniel en la palabra dijo, cuando yo hablé, el cielo me oyó. Cuando yo hablé, el cielo me oyó. Si usted me lo puede escribir ahí en el chat, si quiere abrir su micrófono, yo quiero que hoy compartamos este tema. ¿Usted en qué palabra, una palabra que me describa usted, qué sentiría usted diciendo esto?
Yo puedo comenzar y yo les diría que seguridad. Qué seguridad saber y qué felicidad y alegría y seguridad saber que cuando yo hablo, el cielo me escucha. Que cuando yo abro mi boca para pedirle al Señor, para agradecerle al Señor, el cielo me escucha. ¿En qué otra palabra usted resumiría esto? ¿Qué palabra utilizaría usted para decir, cuando yo hablé, el cielo me escuchó? Yo sé que aquí todos tenemos testimonios. Podemos contar el testimonio aquí que la tengo en la pantalla, el de Cari, con lo de Emir. Todos oramos por Emir. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca, el Señor respondió. Yo sé que todos aquí han tenido peticiones. Y el Señor ha respondido algunas de ellas y otras ahí las tiene, porque tiene que trabajar. Pero ¿usted qué diría? ¿Qué respuesta daría a esto? Ya le dije, si me lo quiere escribir ahí. Y vamos a leer, si quieren abrir el micrófono, en cualquier momento lo pueden abrir. Si vamos a leer en Daniel 10, 10, dice la palabra del Señor. Vamos a leer, no, mejor lo voy a leer desde el versículo 1. Fidelidad, así es. Qué hermoso saber que cuando usted hable, el cielo lo va a oír. Eso es la fidelidad del Señor. Dice que la fidelidad es algo, ¿verdad? Sobrenatural, pero es algo que usted tiene que darle al Señor también. La fidelidad es mutua. El Señor es fiel con nosotros, pero nosotros debemos ser fieles con el Señor. Dice ahí en Daniel 10, dice que Daniel sueña con ángeles, dice el título. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Daniel también escribió, yo tuve otro sueño acerca de lo que estaba por pasar. Cuando eso sucedió, Ciro llevaba ya 3 años como rey de Persia. También dice que ella, al saber que Dios la escucha, siente muchísima felicidad. Qué hermoso, sí. Es una alegría, ¿verdad? Es algo que nadie en el mundo nos va a dar esa alegría, esa felicidad. Nada, ni la noticia más buena, ¿verdad? Que pueda pasar, nos va a dar la alegría de saber que cada vez que declaramos palabra, el Señor escucha. Dice el versículo, no, lo voy a leer del versículo 10, creo. Sí, del 10. Del 9. Al oír que el ángel me hablaba, me desmayé y caí de cara al suelo. Pero el ángel me ayudó a levantarme y me puso de rodillas con las manos sobre el suelo. Entonces me dijo, Daniel, levántate y escucha bien lo que voy a decirte. Ok, ahí póngale el nombre suyo. Dios te ama y por eso me envió a darte este mensaje. Mientras el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie, pero seguía temblando. Imagínense ustedes estar en un momento, ¿verdad? Ante la presencia del Señor, en intimidad con el maestro, y que usted esté ahí orando y que el Señor te hable. Dice que él se puso de pie y que seguro, imagínense en los pies, ¿verdad? La temblazón. Seguro ahí todo, Dios mío, me está hablando. Dice, y el ángel me dijo, Daniel, ahí póngale otra vez su nombre, Joyce, Karina, Ginette, Gabriela, Mario, Sharon, Victoria, Jen, Dalai, Katia, Mariette, Lady, Alex, póngale ahí su nombre. Declare usted palabra. Acuérdese que cuando usted habla, el cielo lo escucha. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día. Aquí está la primera respuesta a ese imposible que usted pensó que tenía. A esa prueba, a esa lucha, a esa petición, a esa necesidad que aún no se ha contestado. El Señor aquí te está hablando
Desde aquí el Señor ya le está hablando a usted en su corazón. Y dice, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día. Yo no sé cuánto lleva usted pidiéndole al Señor por algo en especial. Yo no sé si de verdad usted se ha parado en la brecha y le ha creído al Señor y usted no sé cuánto llevará orando. Pero dice, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante Él, por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Oigan esto, qué bendición. Muchas veces nosotros nos quedamos en orar, oramos un día y no vemos que pasa nada. Oramos el segundo día y no vemos que se mueve absolutamente nada. Y oramos el tercer día y ya decimos, ay no, ¿ya para qué? ¿Ya para qué voy a seguir orando? Yo veo que aquí nada se mueve, que aquí no hay respuesta. Yo veo que esto, y yo no sé. Y ahí dejamos todo. Dice, yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo. Porque durante 21 días, ojo a esto, 21 días, el ángel encargado de cuidar al reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. ¿Usted está consciente de la importancia, de lo importante que es usted para Dios? Esta es una pregunta que les estoy haciendo muy seria. ¿Usted está consciente de lo importante que es usted para Dios? De lo que Dios lo ama a usted. De lo que Dios ha declarado para usted, de lo que Dios ha decidido para usted. Estamos siendo conscientes de que usted no es cualquier persona, de que usted no es un cristiano más, de que usted no es una persona que nació y ya, y que vino porque los papás quisieron y ya. Usted es hijo, hija del Rey de Reyes. Y el Señor siempre va a escoger lo mejor para usted. Dice la palabra que dice, vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes. No era cualquier ángel. El Señor le mandó a Daniel uno de los ángeles más importantes de todos. Dice, seguimos en el versículo 15. Mientras el ángel Gabriel me decía todo esto, yo me quedé callado y solo miraba al suelo. Entonces, alguien más, que también parecía un hombre, me tocó los labios. Yo le dije al ángel que estaba conmigo, mi Señor, lo que estoy viendo me llena de angustia y me deja sin fuerzas. ¿Cómo quiere usted que le hable si casi no puedo respirar? Aquel personaje volvió a tocarme y me dio nuevas fuerzas. Hermanos, muchas veces, y lo digo personalmente, muchas veces lo único que usted y yo necesitamos es un toque del maestro. Usted y yo necesitamos renovar fuerzas. Usted necesita que el Señor se pose, ¿verdad? A veces estamos cansados, atribulados, con pruebas, con luchas, y nosotros nada más necesitamos sentir el abrazo y decir, tranquilo, tranquila, aquí estoy. Aquí estoy, yo voy a responder. Y dice el versículo 18. Regáleme un segundito. Dice el versículo 18. Aquel personaje volvió a tocarme y me dio nuevas fuerzas. Me dijo, otra vez, vean, en menos, ¿verdad? De unos capítulos dice, de unos versículos, perdón, no tengas miedo ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Agarre usted ese versículo
y envíeselo a alguien que usted sienta. Es más, si pueden en este momento, agárralo y envíenlo. Y me cuentan qué respuesta van a tener. No tengas miedo, ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Ten valor. Yo no sé, como les dije, no sé qué lucha, qué prueba, qué situación estarán pasando en esta semana, en estos días, no lo sé, pero la palabra de Dios dice, ten valor, pues Dios te ama. Hoy Dios quiere recordarles a ustedes que ese imposible, táchenlo. En el Señor todo es posible. Tal vez no sea la respuesta que yo esté esperando, pero el Señor dice Jeremías 29:11, los planes de Él son mejores que los míos. Y en eso usted y yo tenemos que gozarnos. En eso usted y yo tenemos que ser agradecidos con el Señor. Los planes que el Señor tiene para nosotros son mejores que los nuestros. Si yo les dijera, a mi abuelo casi que le daban la salida el viernes pasado, y nos lo han ido atrasando y atrasando, ¿verdad? Por un antibiótico que tenía que tomarse. Y yo le dije al Señor, Señor, está en tus manos. Y hoy cuando me llamó, y llamó mi abuela, nos contó que como se subió la Biblia, ya le predicó a una enfermera. Y yo hablaba con una amiga, la hermana de Carla, una muchacha por la cual hemos orado, que tiene un tumor en el cerebro. Y Carla y Erika me decían, qué difícil a veces entender el plan de Dios. Qué difícil a veces entender cómo es que Dios se mueve. Y sí, es difícil. Es difícil a veces usted decir qué será lo que el Señor quiere. Es que hice esto, hice lo otro. Pero cuando usted entiende que es propósito del Señor y cuando usted deja su vida, ¿verdad? Sus pensamientos carnales y comienza a pensar espiritualmente y se humilla ante la presencia del Señor. Y en el versículo 12 dice, voy a leerles un toque el 12. Dice el 12. Vamos a ver. El ángel me dijo, Dios escuchó tus oraciones desde el primer día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces usted y yo no disponemos nuestro corazón. Ya cuando nos sentimos hasta acá, ¿verdad? Ya ahogados, ya que el agua nos llegó acá y ya no podemos más, ahí sí buscamos al Señor. Pero dice que el ángel le dijo, en otra versión dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Qué ocupamos usted y yo? Humillación. ¿Qué ocupamos usted y yo? Humillarnos ante la presencia del Señor. Tenemos que despojarnos de lo que este mundo quiera darnos. Despojarnos de las cosas de este mundo. Que pensamos solo lo negativo, pensamos solo lo que nos quiere robar la paz. Y el Señor dice, aquí estoy, hable, que cuando usted habla, el cielo la va a oír. El cielo lo va a oír. Cuando usted abre su boca, el cielo va a decir, ay, ya me está llamando, aquí voy. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos quedamos callados? ¿Qué pasa cuando necesitamos y nos quedamos callados? No va a pasar nada. No va a pasar nada, absolutamente nada. Por eso les insto a que usted cada vez que pueda mandar un mensaje, mandar el link de su iglesia, mandar el link de una prédica, mandar un devocional, hágalo. Hágalo. El Señor se manifiesta. El Señor comienza a moverse y el Señor escucha. El Señor escucha tus oraciones desde el primer día. Joyce, pero ¿por qué esta petición no se me ha respondido? Porque el Señor sabe cuándo la va a responder. Y el Señor va a traer en el preciso momento
ese aceite fresco, ¿verdad? Y va a renovar sus fuerzas, y va a renovar su mente, su corazón, y va a cumplir. Dice, en el mismo que estábamos leyendo, en el versículo 19. Dice, me dijo, no tengas miedo ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Y mientras me decía esto, sentí que me volvían las fuerzas. Ojo a esto. Y yo espero en el nombre de Jesús que esta palabra es para algunos de ustedes, ¿verdad? Y si no es para todos, juntos la necesitamos. Y dice, mientras me decía esto, sentí que me volvían las fuerzas. Entonces le dije, mi Señor, ahora puede usted hablarme, pues ya tengo nuevas fuerzas. El Señor quiere hablarte. El Señor quiere hablarte. El Señor quiere que Ginette, que Karina, que Gabriela prediquen. ¿Qué quieren? Siempre hay una persona ahí necesitando. Siempre hay una persona ahí que necesita un consejo, que necesita una palabra. Siempre va a haber una persona que necesita que usted le diga, tranquilo, no tenga miedo, no se preocupe, alégrese, tenga valor. Dios te ama. Dios te ama. Si usted necesitaba saber quién lo amaba, nada más y nada menos que Dios. Que Dios está ahí anuente, que Dios está ahí atento. Y dice ya el versículo 20, entonces aquel personaje me dijo, he venido a verte porque tengo que pelear con el ángel encargado de cuidar a Persia. Perdón. Cuando yo termine de pelear contra él, vendrá el ángel encargado de cuidar a Grecia. En mi lucha contra él, solo cuento con la ayuda de Miguel, que es el ángel que protege a Israel. Ojo, Dios le mandó el mejor ángel. Y dice, ahora yo te voy a explicar lo que dice el libro de la verdad. Yo no sé si usted hoy está esperando alguna respuesta del Señor. Yo no sé si usted hoy en su corazón necesitaba que el Señor le renovara las fuerzas. Muchas veces estamos atribulados. Muchas veces el trabajo cansa, ¿verdad? Noticia tras noticia, quiere robarte las fuerzas, quiere robarte la bendición. Pero hoy el Señor le recuerda a usted que usted es amado por Dios, que usted es escogido y escogida por Dios. Dice, quiero leerles aquí en Daniel 9:13. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Del 13, es que me salió aquí. Ok, vamos a ver. Dice la palabra, volví mi rostro a Dios y comencé a buscarle. Volví mi rostro a Dios y comencé a buscarle. Daniel nunca se quedó quieto. Daniel nunca dijo, voy a esperar a ver qué pasa. Voy a esperar a ver qué nuevo viene, qué va a pasar, contra quién tengo que enfrentarme, qué tengo que hacer. Y no se echó así para atrás y se quedó dormido. Dice la palabra que Daniel siempre buscó, se humilló. Dijo, Señor, te necesito. Dice aquí había escrito unas cosas, que Daniel se mueve para que la profecía de Elías se cumpliera. ¿Cuánto nos interesamos usted y yo para que la palabra del Señor se cumpla? ¿Cuánto, si a usted le dijera al Señor que tiene que hacer esto y el otro y aquí y allá, cuánto se interesa usted por buscar de la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo sacamos para buscar de la presencia del Señor? Yo hoy le traigo esa pregunta ahí porque
porque el Señor me la traía, ¿verdad? Y, y, y muchas veces no nos preocupamos. Muchas veces nosotros no nos ocupamos de lo que el Señor necesita que realmente busquemos. ¿Cuántas veces no nos preocupamos por el amigo, por el vecino? Nos enfocamos solo en nosotros y nos ponemos en la burbuja, ¿verdad? Y nos enfocamos en solo lo que nosotros y no porque tengo que hacer lo que es bueno para mí, no en el otro y aquí y allá. Pero hermanos, dice la palabra que Daniel no se quedaba quieto. Él necesitaba que la profecía se cumpliera. Y el versículo 9, el capítulo 9 dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Ojo a esto, dice, volví mi rostro al Señor. Él no se quedó ahí sentado, él buscó la presencia de Dios. Él buscó al maestro. Él necesitaba un toque del maestro. Él necesitaba que el Señor respondiera. Él necesitaba que el Señor trajera un aceite nuevo. Y dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestras reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras, a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Entonces él sigue ahí hablándole y sigue diciéndole, Señor, en el versículo 19, oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Él sacó el tiempo. Él sacó el tiempo y buscó del Señor. Él sacó el tiempo. A veces el tiempo no nos alcanza para absolutamente nada, menos para buscar de la presencia del Señor. Y aquí él sacó el tiempo y buscó y declaró y oró. Y dice que se metió en ayuno, en oración y en ruego y buscó la presencia del Señor. Y entonces Daniel pudo decir, cuando yo hablé, el cielo me oyó. Cuando yo hablé, el cielo me respondió. Qué lindo que usted y yo hagamos eso. Qué lindo que usted y yo digamos, cuando yo abrí mi boca, el cielo me respondió. El cielo me respondió. Daniel fue visitado por el cielo. Imagínese que cuando usted ora, el cielo responda. Imagínese que cada vez que usted ora, el Señor diga, ya va la respuesta. Eso pasa, hermanos. Es que el Señor responde, pero nosotros esperamos. Esperamos callados porque no nos podemos mover, porque ay no, jamás hacer esto, jamás hacer el otro, y ahí nos quedamos. Y en eso nos quedamos. ¿Qué estamos haciendo para que el cielo responda? Para que el cielo se mueva. Yo quiero leerles ahí en 2 de Crónicas 29:5. 2 de Crónicas habla de la historia de Ezequías. Ya otro miércoles la podemos, ¿verdad?, agarrar y exprimir bastante porque son historias de la Biblia que nos hacen fortalecernos en la fe y nos hacen saber que nuestra vida depende del Señor, que nuestra vida depende de buscar y de escuchar el mensaje del Señor. Quiero leerles el 5 que dice, y les dijo, no, voy a leerlo desde el 3, perdón.
En el mes de Abib del primer año de su reinado, Ezequías ordenó que las puertas del templo se abrieran y fueran reparadas. Después reunió a los sacerdotes y a sus ayudantes en el patio que estaba al este del templo y les dijo: escúchenme con atención. Es urgente que ustedes se preparen para honrar al Dios de sus antepasados y que preparen también su templo y saquen de allí todo lo que a Dios no le agrada. Hermanos, esto es de humillación y de decirle: Señor, quita de mí lo que me roba la bendición. Nos han respondido. Hay algunas profecías que están atrasadas, o hay alguna petición que todavía no se ha respondido. Revisémonos. Revisemos qué hay que no le agrada al Señor. Revisemos qué quiere el Señor de nosotros. Tal vez el Señor quiere que usted le predique a su vecino, que le predique a su compañero de trabajo. Yo y eso le decía a mi abuelo, le hago yo: papi, yo creo que usted, el Señor no lo ha sacado ahí porque usted tiene que predicarle a alguien. Y ahora llama todo contento. Joyce, la doctora de hoy, se llama Daniela, la enfermera, perdón. Y ya le leí el Salmo 16 y le dije que ella es herencia escogida del Señor. Y bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces nosotros nos quedamos callados y la respuesta está ahí y no hay imposible. Usted adora a un Dios vivo. Dios no está muerto, Él está vivo. Y si usted tenía una lista de imposibles, que usted decía: esto no se me va a hacer, este tampoco, este tampoco, este tampoco, una lista incansable de imposibles, pues le digo que la respuesta al imposible es corazones dispuestos. Corazones dispuestos de la palabra del Señor. Corazones dispuestos a humillarse ante la presencia del Señor. Corazones dispuestos a buscar al Señor. Qué lindo lo que dice Monse, que ella siente felicidad a eso. ¿Qué pasa con eso? Que el corazón de ella es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Una niña con un corazón dispuesto a buscar. Y así tenemos que ser nosotros. Personas con un corazón dispuesto, que entreguemos todo, que nos humillemos. En 2 de Crónicas 30:15 dice, dame un toque, dice: en el día 14 del mes de Sib empezó la celebración de la Pascua. Como muchos no habían cumplido con la ceremonia de preparación, no pudieron matar al cordero de la Pascua y dedicárselo a Dios. Por eso los ayudantes de los sacerdotes tuvieron que hacerlo en representación de toda esa gente. Muchos de los sacerdotes y sus ayudantes se sintieron avergonzados por no haberse preparado para la Pascua. Y entonces fueron y lo hicieron de inmediato. Y presentaron en el templo de Dios las ofrendas indicadas. Luego de esto pudieron hacer su trabajo, siguiendo las instrucciones de la ley de Moisés. Los ayudantes de los sacerdotes sacrificaban los corderos, le pasaban la sangre a los sacerdotes y esto la derramaban sobre el altar. Dice que ellos sacrificaban sacrificios. ¿Qué sacrificios estamos haciendo? ¿Qué estamos sacrificando nosotros? ¿Qué hay que hacer para que el cielo responda, Joyce? ¿Qué hay que hacer para que no haya un silencio? ¿Qué hay que hacer para que yo pueda decir: el Señor escuchó mi oración? Humillarse, buscarlo, tener comunión, entregarle todo al Señor. A veces creemos que el Señor no lo puede hacer y nosotros estamos tan equivocados, porque el Señor se mueve sobrenaturalmente. El Señor se mueve de maneras hermosas que usted y yo ni imaginamos. Pero necesitamos humillación. Necesitamos humillación. Y ya para ir terminando, 2 de Crónicas 30:27 dice: los sacerdotes y sus ayudantes se pusieron de pie y le pidieron a Dios que bendijera a su pueblo. Y ojo, Dios escuchó su petición desde su casa en el cielo y bendijo al pueblo. ¿Qué dice la palabra? Dios escuchó. Yo quiero que ahí voy a leer un versículo más. Si usted tiene alguna petición de oración, vaya escribiéndola en el chat. El lunes otra vez nos reunimos a orar
y han sido noches hermosas, noches victoriosas, ¿verdad? Hoy no está Mari porque me puso que está ahí como en una presa, pero está Victoria, está Charon y está Mami por ahí, yo creo que el Señor ha movido y ha traído respuesta a nuestras peticiones. Entonces, si tienen alguna petición, pueden irla escribiendo para que ahorita oremos. Voy a leerles ya para terminar Ezequiel 37, del 26 al 28. Dice la palabra: haré con ellos un pacto eterno de paz y llegarán a ser un pueblo numeroso. Y cuando ponga mi templo en medio de ellos y viva allí para siempre, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces las naciones reconocerán que yo habré convertido a Israel en un pueblo muy especial. Yo soy el Dios de Israel. Yo soy el Dios de Israel, dice la palabra. Somos pueblo escogido del Señor. Y yo quiero que si usted, ¿verdad?, siente que tal vez habían ahí preguntas que usted decía, no sé qué está pasando. El Señor le dice, humíllese ante mí. Tenga esa seguridad que el Señor va a responder. Tenga esa seguridad que el Señor trae respuesta. Que el Señor trae respuesta a tu petición. El Señor trae respuesta, hermanos. El Señor responde. Y yo voy a ir orando por las peticiones. Vamos a orar seguimos orando, ¿verdad?, por las peticiones. Pero yo quiero que usted le crea al Señor. Créanme que hoy ha sido un día muy diferente para mí y estoy muy alegre, muy contenta con el Señor, muy agradecida, pero me he tenido que humillar ante la presencia del Señor y pedirle perdón, porque muchas veces nos olvidamos de lo que Él hace. Muchas veces nos olvidamos que el Señor se manifiesta de maneras, ¿verdad? Entonces yo quiero que hoy a usted le quede claro eso. Y que hoy usted recuerde que cuando usted va a abrir su boca para declarar palabra, que cuando su boca va a ser abierta para orar, para pedir por su familia, por sus amigos, cuando usted abra su boca para declarar, el cielo está oyendo. El cielo está oyendo lo que usted necesita. El cielo está oyendo su agradecimiento. El cielo está escuchando su humillación ante el Señor. Y me quedo con este versículo hoy. Y el cielo, el Señor, todos los ángeles que están alrededor, ¿verdad?, te están diciendo, no tengas miedo, ni te preocupes de nada. Alégrate, gócese, esté feliz, ten valor, pues Dios te ama. Pues Dios te ama y te ama sobrenaturalmente. Te ama sobrenaturalmente.